Al principio la idea era que fuera una lamparita muy pequeña, se nos ocurrió una lámpara así como de este tamaño, que tenía una base de hierro macizo, una varilla, un imán que lo revestíamos con un plástico para que no rayara la superficie y directamente le colocábamos la cápsula nuestra, que se pegaba porque es de hierro, y con una junta tórica la sujetábamos a la varilla. Entonces eso nos permitía pues, ponerla encima de un piano, en una estantería, en el suelo y tal, ¿no? Cuando se inauguró la exposición de Ramón Casas, dentro de Minim, que es una tienda, tiene un showroom, también hay un estudio de interiorismo, y interioristas del estudio de interiorismo nos vinieron y nos dijeron, oye, tenéis que fabricar esto porque la vamos a colocar en nuestros proyectos porque tiene un uso muy concreto que no es muy común encontrar un foco de pie que yo pueda poner en un rincón de una casa para iluminar un cuadro. Es una tipología un poco especial que no se encuentra muy fácilmente. Compaginar el papel de diseñador y editor es probablemente el proceso más complejo desde el punto de vista humano y profesional al que nos hemos enfrentado desde que decidimos producir algunos de nuestros diseños.